Son las 8:05. Saludamos al asambleísta Ricardo Vanegas. Él se pertenece al movimiento Pachacuti y a mediados de esta semana reveló 9 nombres de actuales legisladores, exasambleístas, ministros, exministros que fueron vinculados en el informe de la Superintendencia de Compañías con empresarios albaneses relacionados a su vez con grupos delincuenciales. Quisiéramos profundizar en este tema, asambleísta Vanegas, también saber cómo esta comisión, primero, y luego los legisladores que impulsan el juicio político, han tomado en consideración esta información que proviene de fuente oficial, que aparentemente fue relegada a un segundo plano y que usted se ha encargado de destacarla. Buenos días, gracias por la entrevista, Gustavo. Miren, el día 4 de marzo, en la sesión del Pleno, cuando se estaba conociendo este informe de la Comisión Ocasional, yo advertí a la Asamblea que la Comisión Ocasional no había incluido dentro del informe las graves revelaciones que habían en la información secreta que había sido entregada el 13 de febrero por la Superintendencia de Compañías, como tampoco lo hizo con la bitácora de la Presidencia de la República, ni con la información reservada entregada por el SRI. Y para el efecto es importante recordar que el Pleno designó una comisión con 2 finalidades. La primera, poder determinar si los albaneses estaban vinculados con Lazo y si en las empresas públicas habían contrataciones con empresas relacionadas con Lazo o su entorno. Entonces, ¿cómo puede ser posible que esta comisión, habiendo recibido una documentación de carácter reservada, pero que le va a permitir al Ecuador conocer la verdad de quienes sí tienen vínculos con los albaneses y quienes sí han participado en la contratación en el sector público de la electricidad desde hace más de 10 años, no se revele la información? Me pareció una cosa escandalosa. Claro, el problema que hay, y en esto sí tengo que ser puntual, es que no todos los legisladores lamentablemente leen los informes que llegan a sus despachos. Nosotros tenemos el hábito de la lectura y obviamente cuando nos pusimos a revisar encontramos las trampas y eso motivó a que yo inmediatamente me traslade ese mismo día, jueves 2 de marzo, a la ciudad de Guayaquil y me reúna con el señor superintendente de compañías en las oficinas de la Asamblea de Guayaquil el 3 de marzo. Cuando recibí ya la información, la hice pública el 4 de marzo y pedí que se haga notar que este informe estaba mocho, porque el informe en el fondo lo que tiene como gran instrumento para su soporte es la copia de un informe que fue entregado por Boscan y que se supone que estaba en la indagación previa que se conocía como el León de Troya, a pesar de que la fiscal general fue muy enfática en su declaración al afirmar que ese documento no es igual al que reposa en la fiscalía. Y en consecuencia, una copia no tiene ningún valor y no puede ser el soporte de ninguna investigación. Pero en cambio estos documentos que eran originales y entregados por las entidades de control fueron prácticamente guardados. Usted me va a decir, doctor, ¿y por qué usted cree que ha pasado esto? Porque cuando ellos abren estos documentos y se ponen a revisar, se encuentran con una gran molestia. Y la molestia está que el señor Guillermo Lazo no aparece, pues, ni en el informe de la Superintendencia de Compañías, ni en el informe del SRI. Pero en cambio sí aparecen los que sí son amigos de los albaneses, entre esos el señor Fidel Alcíbar. Fidel Alcíbar es socio de la empresa Canac. Sí, perdóneme, antes de que se derive hacia allá, ¿qué pasa con el cuñado del presidente Lazo, Danilo Carrera? ¿Aparecen esos informes? No aparece en ninguno de los 2 informes. No aparecen. Y mire, y fíjese usted, no sé si usted ya leyó la demanda que ha presentado, y no sé si vamos a hablar también sobre eso, la demanda que han presentado después.
ya borraron a los albaneses. Ya no hablan de la mafia albanesa. A qué demanda se Entonces, refiere usted? a la demanda que han presentado los 59 asambleístas del juicio político contra Ujú. Lazo. Entonces ya para ellos la mafia albanesa se olvidó. ¿Pero por qué? Porque el señor Fidel Alcíbar Barrio Nuevo, que sí consta como accionista de la empresa Canagma, con el 25%, es socio de DIRCAM. El mismo DIRCAM que es socio de otras 11 empresas con Cherres. Pero esta empresa Canagma, que es productora de cannabis, junto a la otra empresa que se llama Osaka Fitch, son las que originan pues la investigación que, que luego se archiva y que se conoce como León de Troya. Y esta empresa Canagma, además, tiene 8 o 9 empresas relacionadas que son generalmente constructoras. Vea, en el informe de la Superintendencia de Compañías hay un capítulo que se dice los albaneses en el Ecuador y explican cómo los albaneses llegan al país, cómo compran empresas, cómo constituyen empresas, que en total son 28, 23 anónimas, son 3 limitadas y 2 de participación múltiple. Entre esas 23 están las 11 de Dirkan con Cherry y hay una que es la de Canagma, que es con Fidel Alcibar. Y luego está cómo se reproduce. En la segunda parte del informe están las personas políticamente... Ya. Aquí aclárenos otro dato. De este señor Cherres, se decía que él no aparecía en ninguna empresa, que de alguna manera operativizaba las cosas, pero era un hombre con una situación bastante oscura, poco clara, con poca transparencia. ¿Qué es lo que se tiene en concreto sobre este señor Cherres? De Cherres se tiene que él es accionista en 11 empresas, todas constituidas en la misma notaría y 7 constituidas en un mismo día, con el señor Dirk. Eso es lo único que hay. Son empresas que no tienen mayor movimiento, ¿verdad? Pero obviamente, yo no le puedo en este momento decir cómo está la parte societaria de estas empresas con la parte tributaria del SRI, porque este otro informe todavía lo mantienen reservado. Este no lo han abierto. O sea, yo reclamé, señalé, y ellos abrieron solamente el de la superintendencia de compañías, pero el donde está el manejo económico de las empresas relacionadas con la electricidad y a lo mejor relacionadas también con los albaneses, esa no lo han abierto en la asamblea. La mayoría no la ha abierto. Me refiero a la mayoría de la asamblea, ¿no? Y esos 2 informes, escúcheme bien lo que le voy a decir, ¿eh? Esos 2 informes tampoco constan en la demanda que se ha presentado contra el presidente Lazo. O sea, prácticamente ellos están tapando todo lo que representa la corrupción en las empresas eléctricas y todo lo que representa los albaneses. Así de claro. Pero si usted me permite, voy a continuar con la narración que estábamos hablando. Mire, cuando los albaneses vienen, yo le decía, hay 2 empresas que hay que tomar muy en cuenta, Osaka Fitch y Canal. Esta empresa Canagma es donde aparece Fidel Alcíbar. Fidel Alcíbar, para que usted sepa, es un asiduo visitante de la Asamblea Nacional. Hay fotos de él en la Asamblea Nacional. Y este señor, que es de Santo Domingo de los Colorados, junto a su hermano Pedro Alcíbar Barrio Nuevo, que acaba de ser reelegido concejal de la Revolución Ciudadana en esa ciudad de Santo Domingo, auspiciaron la candidatura o la precandidatura para la alcaldía de la señora Viviana Veloz. Están los videos, están las fotos de los actos de presentación de la precampaña motorizada y actos. Cuando ella no pudo ser candidata, ella apoyó a la candidatura del hermano. Entonces, si la presidenta de la Comisión Nacional tiene un vínculo de codidiaria y de amistad con Pedro Alcíbar y con Fidel Alcíbar, porque obviamente Fidel Alcíbar no me iba a visitar a mí a la asamblea, pues, ¿cómo puede ser posible que ella haya sido la presidenta de esa comisión? Es como poner a cuidar al ratón, al queso.
Y se entiende entonces por qué luego se tapó el informe de la Superintendencia de Compañías y el informe del SRI. Bien. Lamentablemente el tiempo es corto y no quisiera dejar de tocar también la presencia de otros personajes allí. Y está en el centro de todo esto Guillermo Lasso, con el antecedente de que el Frente Parlamentario Anticorrupción, del cual usted es parte y entendemos está hablando también a través de la visión que las investigaciones del Frente Parlamentario le han dado. Ustedes como Frente Parlamentario señalaron o concluyeron que Guillermo Lasso conocía de la investigación sobre la presencia de la mafia albanesa, que es uno de los puntos claves dentro de la Asamblea. Y quisiera también, adicionalmente, tratar sobre todos los nombres de esos legisladores, ex legisladores, servidores públicos, o sea, algunos de elección popular, que se han visto involucrados en estos informes. Le menciono más para conocimiento de nuestros oyentes los nombres rápidamente: Dalton Bacigalupo, quien salió a negar ante las cámaras su relación; Carlos Bergman, Fernando Cedeño, Hugo Cruz Andrade, Daniel Mendoza Arévalo, Javier Santos, Danly Vera, Mariano Zambrano Vera. Cuéntenos sobre las implicaciones. ¿Qué es lo que hay de concreto sobre estos personajes? También está por allí una persona no identificada, María Álvarez Valverde. Yo fui muy claro en señalar al momento en que se pudo revelar la información que el informe de la Superintendencia de Compañías tiene dos grupos, ¿no? Eran 5 folders, pero tiene dos cuerpos. Uno que se refiere a los albaneses en el Ecuador, y así está titulado, y otro que se refiere a las personas políticamente expuestas. Entonces ahí aparecen todos los que son de elección popular. Estos nombres salen en un listado que es elaborado por la Unidad de Lavados de Activos de la Superintendencia de Compañías. Algunos de estos asambleístas no es que tengan vínculos con los albaneses, no. Ellos están en ese informe elaborado por la Superintendencia de Compañías porque, como son políticos, y ahí salen en el informe el nombre de la persona, el rango que tiene o el cargo que tiene, y la empresa que pertenece y las acciones. Ya, pero esto es algo que se deriva, asambleísta, de información que usualmente se pide y que investiga la UAFE. Usted cuando va a hacer una solicitud para un crédito, abrir una póliza, realizar una transacción bancaria que involucre cantidades de dinero del orden de $10,000, me parece, es el límite, se exige este tipo de información. Y si es una persona, el término es visiblemente políticamente visible, perdone. El hecho de que una persona esté mencionada dentro de esto tiene que ver más con sus actividades que realiza, que le dan esa visibilidad, y no necesariamente con una acción delictuosa. A ver, yo nunca he señalado que las personas que están ahí tienen que ver algo con un acto criminal. Es más, la Superintendencia de Compañías en ningún momento se refiere a la palabra mafia albanesa. Habla de albaneses en el Ecuador. Y por eso yo distingo los dos grupos de la información. El segundo tiene que ver con las personas que son políticamente expuestas. Y ellos lo que están viendo es los movimientos económicos que han tenido en esas acciones, en esas empresas a base de sus acciones. Ellos, me parece que ese señor salió a decir que él no tiene ninguna empresa. Miren, puede ser que no tenga ninguna empresa hoy día, pero tuvo acciones en una empresa. ¿A quién se refirió? A Fernando Cedeño. Fernando Cedeño. Ya, él es asambleísta de UNES. Dalton Bacigalupo, de Izquierda Democrática, que también salió a decir que lo único que tenía allí es algún parentesco con alguien, pero que tampoco estaba involucrado en las empresas. No. Yo hablé con Dalton. Dalton fue mi profesor en la Universidad Católica del siglo pasado. Y yo le dije: ve, Dalton, aquí está el informe, tú no lo has leído, y aquí apareces tú eres accionista de este hotel. Me dijo: sí, pero esa empresa fue disuelta hace muchos años. A ver, lo que yo te estoy diciendo es lo que dice el informe. Yo no estoy acusando a nadie de nada. Ese es un informe que es de la superintendencia y que lo entregó en calidad de reservado a la comisión. A ver, explíquenos del caso de Bacigalupo, porque él salió a defender su posición ampliamente en los medios. ¿Qué es lo que le involucra a él, por antiguo que sea? Lo ven como accionista de un hotel
que aparentemente está disuelta la empresa hace unos 15 o 16 años, pero aparece él ahí. Yo no lo he puesto ahí. Es más, yo no he puesto a nadie ahí. Ahí aparecen los nombres de las personas que yo le he dicho, como aparecen muchos otros nombres. Obviamente, como la reserva recién se abrió y la superintendencia de compañías está en un proceso de investigación, ellos son los que tienen que ir finalmente determinando lo que usted me quiere preguntar, y con toda razón, si es que existe algún vínculo o no con los albaneses. Porque cuando comienzan a hacer las investigaciones, primero detectan las empresas y quiénes son los accionistas. Y luego comienzan a ver cómo estas empresas se comienzan a reproducir. Y en la reproducción dicen, a ver, este de aquí, que terminó siendo socio de un albanés, luego ya en otra empresa es socio de otra persona. Y luego vienen lo que se llama el lavado de dinero, que es lo que la superintendencia de compañías detecta. Porque ahora, abogado Vanegas, sí, permítame, siempre en función del escaso tiempo que tenemos, de todos estos nombres y posiblemente otros más que estarán allí, ¿hay determinaciones que lleven a pensar en firme de relaciones de algunos de ellos sí con las mafias albanesas? Pero por eso es que, a ver, para poder contestar, este informe lo tiene la superintendencia de compañías. Este informe tiene que ser confrontado con ¿cuál otro informe? Que también está cerrado. El del SRI, pues. Por eso le estoy diciendo que esta comisión ocasional oculta los dos informes. La obligación que tenían ellos era confrontar esta información de aquí de la superintendencia con esta otra información de la superintendencia de compañías. Porque acá nosotros vamos a ver las declaraciones patrimoniales y los manejos de dinero, las declaraciones que se hacen anualmente. Y luego que del SRI es ya una especie de bitácora económica de cada ciudadano. Por supuesto, pero eso es lo que le estoy diciendo, y le estoy diciendo a la Asamblea, levanten esa otra información, porque si no estamos ciegos. Y estos dos informes requieren de un tercer informe, que es la UEFA. Por eso yo y el asambleísta Villavicencio que me acompañó, ya nos reunimos con el director de la UAF. Le dijimos, vea, esta información fue reservada. Yo sé la responsabilidad penal que tengo de guardarme la información, apenas la recibí, la presenté en la Fiscalía y en el SRI, porque no me corresponde a mí a determinar si es que hay una vinculación política, sino a la Fiscalía, ¿verdad? Y además porque no lo podía hacer, porque estaba reservado. Ahora que ya se abrió, podemos entrar a hacer un análisis un poco más complejo en la vinculación que hay, pero le vuelvo a repetir, con la superintendencia de compañías, necesitamos el del SRI, que la presidencia de la Asamblea no lo levanta, no lo pone en el orden del día, y necesitamos luego que esto se vincule con la UAF. Y entonces usted va a poder determinar ahí sí cuántos millones de dólares han entrado al Ecuador, a qué empresas, ¿verdad? Y para saber si este es un simple lavado de dinero y si ese lavado viene producto del narcotráfico. Porque usted sabe que se constituyen empresas de un día a otro y que comiencen a recibir, como en efecto han recibido, transacciones económicas del exterior, no solamente de Albania, de varios países del exterior. Presentan las alertas. Esas son las alertas que hacen trabajar a la superintendencia de compañías, al SRI, y falta la otra entidad, la superintendencia de bancos. ¿Sí ven? Es un trabajo complejo, pero hay que saberlo, pero tampoco es correcto que se guarden los cartones, pues, con esa información. Y vea que le vuelvo a reiterar, nada de eso aparece en el informe que han presentado, la demanda que han presentado contra Lazo, porque obviamente Lazo no aparece en ninguno de los informes. Bien, para culminar, asambleísta, ¿cómo ve usted las acusaciones al presidente Guillermo Lazo que hacen los asambleístas que impulsan el juicio político? ¿Y cómo ve también ese nuevo error que habla también de su nivel de competencia, que ha tenido que, o ha intentado ser corregido ayer a última hora, pero que ha obligado al CAL a postergar por lo menos por 24 horas su decisión con ese denominado error Calami, me parece que lo llama? Lapsus Calami. Lapsus Calami. Calami, error de tipeo.
Pero era, cuando nos llegó la copia de la demanda, yo estaba ya prácticamente subiéndome al avión. Antes de subirme al avión, yo subí un Twitter donde yo advertí, o sea, pregunté, señores asambleístas, ¿ustedes han leído lo que han firmado? Me refiero a los 59. Porque no puede ser que ustedes presenten, a ver, se ponen 60 días, hagan el show de la comisión, eh, elaboren la demanda y en las primeras dos líneas citan el artículo 131 de la Constitución que nada tiene que ver con el presidente de la República, sino con los ministros de Estado y las otras entidades de control. Y además citan el artículo 76 de la Ley Orgánica de Garantía de la Función Legislativa que no tiene nada que ver con el procedimiento. Y finalmente ponen el 86, que es el que corresponde. Pero cuando ellos hacen la petición, o sea, hágase la idea, ¿esto qué le demuestra a usted? Que si ustedes presentan esta demanda, como la demanda es exquisita en formalidades, si planteas mal la demanda, te la van a negar, pues. Ni siquiera entran a ver el resto. Pero cuando ellos se encuentran descubiertos, porque no fui el único, luego vino Ramiro García y vinieron otros, la academia lee lo que nosotros hacemos. Presentan un alcance a las 23 horas con 23 minutos y vuelven a cometer otra burrada. ¿Cómo puede ser posible que usted diga, oiga, cometí el Calapsus Cameli, los artículos que yo quise decir son estos y estos, y esta petición la hago de acuerdo al artículo 80 de la Ley de la Función Legislativa? Pero el artículo 80 solo se refiere a los juicios políticos del artículo 131, pues vuelven a errar en lo mismo. Esto no lo sabíamos. Además, en la solicitud de enmienda o de ese error, vuelven a cometer otro error. Vuelven a cometer otro error. Realmente vergonzoso mire, el nivel de no estos legisladores y lamentablemente por allí está involucrado algún representante de esta provincia. O sea, perdónenme, son esos legisladores. Porque legisladores como yo no cometemos esos errores. Pero fíjense esto, lo que es más grave todavía. Saben que ellos no pueden reformar una demanda, porque nuestra ley no nos los permite hacer. El procedimiento es, el CAL se reúne, recibe, lo envía a la unidad técnica legislativa, la unidad técnica legislativa le tiene que regresar, decir, ¿sabe qué? Esto está mal. Córrale traslado por 3 días para que lo complete. Y es lo que va a tener que pasar. Porque además le quiero decir, supongamos que usted y 20 personas más deciden firmar una demanda y no nombran un procurador común. Si mañana le mandan a cambiar la demanda, ¿qué tiene que pasar? Tienen que coger la firma de los 4 interpelantes y no solamente de una como se ha presentado, y la firma de los otros 59 asambleístas, pues. Porque ellos lo que han dicho es que están de acuerdo en el contenido de esa demanda, no de la reforma. Es un tema de procedimiento. Eso en cuanto a ese primer error. Luego va a ver usted. Tiene 55 páginas la demanda. Es una fantasía, o sea, usted tiene que leerlo porque eso es una fantasía. Es como estar leyendo... El tiempo desgraciadamente se nos ha agotado. Tenemos otro invitado que estará en instantes también ya con nosotros, abogado Vanegas. ¿Ve usted la posibilidad de que ese juicio político se apruebe con este tema denominados de los lapsus calami, así como la falta de firmas de quienes lo proponen? No. Eso, mire, eso cuando llegue a la Corte Constitucional, así como va a llegar, va a ser inadmitido, porque la Corte Constitucional va a ejercer un control concreto. Va a revisar la argumentación jurídica, va a revisar que esto tenga coherencia con el 129.2 de la Constitución y con las pruebas. Pero si ellos mismos en su demanda al final dicen, finalmente nosotros consideramos que estos acápites no se relacionan con el artículo 129 de la Constitución, es una cantinflada. Es que vale la pena leer la demanda. Yo he ido colocando las observaciones, lamentablemente no tenemos más tiempo, de todos los errores que han tenido esta demanda. Pero, y solo para finalizar, si mañana usted lo acusan de un delito, de cualquier delito, tienen que señalar el día, la hora, el lugar y cómo se hizo el delito. Pues. Si usted acusa a Lazo de que ha cometido el delito de concusión o lo acusa que ha cometido el delito de peculado,
¿Cuánto es el valor que Lazo pidió en la concusión y por hacer qué? ¿Qué contrato es el que él hizo? Y si he especulado, ¿en qué entidad fue eso? ¿Cuántos millones de dólares se benefició? ¿Dónde están las personas vinculadas? Yo no puedo simplemente venir a decir, usted ha cometido peculado. Perdóname, estamos en un país donde nadie puede ser acusado según una prueba. Y eso es lo que contiene esa demanda. Bien. Ellos tienen un concepto muy equivocado. Gracias, abogado Vanegas. Gracias. Declaraciones del abogado Ricardo Vanegas, integrante de la Comisión Permanente de Justicia y Estructura del Estado y es parte del denominado Frente Parlamentario Anticorrupción.